Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Hay muchas verdades que a veces vamos dejando rezagadas y que son las que le van dando, las que van sosteniendo todas las demás que conocemos. Por eso hoy vamos a recorrer el tiempo hacia atrás y vamos a ir recordando de estas verdades que el Señor nos ha confiado. Después del pecado original, esto ya no es revelación, pero después del pecado original, Adán y Eva debieron caer en una depresión muy profunda, porque ellos saben lo que perdimos, saben la forma de vida que había en el paraíso y todos los dones naturales, preternaturales que perdieron, todo lo que dones que nosotros ahorita ni siquiera conocemos. Y todavía más cuando van empezando a ver las consecuencias del pecado que cometieron ellos, cuando ven que Caín mata a su hermano Abel. ¿Hasta dónde se llegó eso? Ellos sabían que no hubiera sucedido en el paraíso. Y entonces Adán debió haber hablado a sus hijos acerca del paraíso que sí conoció y en el que empezó a vivir. Pero con el paso de las generaciones se debieron perder esas palabras de Adán. Y el enemigo de Dios va a aprovechar ese silencio, esa ausencia de conocimientos de la verdad para desviar a la humanidad que ya no conocía al Dios verdadero y lo buscaba. Lo buscaba, pero lo buscaba a tientas, sin siquiera saber qué es lo que buscaba. Solo tenía la certeza de la existencia de Dios, pero no sabía quién era Dios, no sabía cómo era Dios. Ya no tenía esa posibilidad que sí tuvo Adán, pero se quedó ahí. Por eso, al principio entonces vamos a encontrar en las comunidades humanas mucho culto al enemigo de Dios. Mucho culto, muchas cosas al enemigo de Dios. Hay quienes afirman que en aquella torre de Babel que se iba a hacer, estaban pensando poner en la parte más alta un altar, pero al enemigo de Dios. Y entonces pues no les fue permitido eso. Pero hay muchísimo culto. Todas las culturas tenían sacrificios humanos, tenían muchas cosas, sacrificios de niños, etcétera. Estos son tiempos a los que San Pablo le llama tiempos de ignorancia. Pero ahora el ser humano ya no busca a Dios. Ahora ya no estamos tratando de pensar quién es Dios, sino que Dios ha venido a nuestro encuentro. Dios se ha dado a conocer al ser humano. ¿Sí? Ya no es lo que cada quien piense, lo que a una persona se le ocurra, sino que lo que conocemos de Dios es lo que Dios mismo está diciendo de Él y nos lo ha revelado primero. Primero empezó a hablar a través de los profetas, después en su Hijo único, que al encarnarse tomó el nombre de Jesús. Y ahora en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. A ese tiempo cuando Jesús viene al mundo a revelarnos, a darnos a conocer al Padre, se le llama plenitud de los tiempos o plenitud de la revelación. Pero hoy Jesús nos dice algo muy importante que nos tenemos que detener un poco. Dice Jesús a los apóstoles: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad plena. Fíjense en estas palabras, aún tengo muchas cosas que decirles. Ciertamente le había dicho a los apóstoles que cuando viniera el Espíritu Santo les iba a recordar lo que ya les había dicho Jesús. El Espíritu Santo se los iba a recordar. Pero aquí no está hablando de recordar, aquí está hablando de cosas que no ha dicho, cosas que no dijo el Señor y que van a ser reveladas por el Espíritu Santo a su debido tiempo, cuando sea necesario, cuando ya se pueda entender. Por eso Juan, el evangelista, nos va a decir, si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, llenaríamos el mundo de libros. Se escogieron estas cosas para provecho espiritual de ustedes, para provecho de nosotros. Entonces, qué importantes son estas palabras, porque no debemos dejarnos engañar con ese argumento de que si no está en la Biblia, no. ¿Dónde está en la Biblia? Y solo lo que en la Biblia venga, y si no ven en la Biblia, no lo aceptan, no lo creen. Y estas palabras de Jesús que el Espíritu Santo nos iba a ir revelando, les revelará, hasta lo pone Jesús en verbo futuro. Así de que una actitud así de que solo lo que esté escrito en las Sagradas Escrituras sería cerrarnos al Espíritu Santo, y eso sería muy peligroso. Hay muchas cosas que no van a venir ahí porque no eran su tiempo. ¿Sí? Muchos se han preguntado, ¿por qué los apóstoles no hablaban de la Virgen María? A ver, ¿por qué los apóstoles no hablaban? Porque ese tiempo que se vivió en el principio de la iglesia, era el tiempo de resaltar la resurrección de Jesús. Entonces es a lo que se van a enfocar los apóstoles, a la resurrección. Ya vendrá el tiempo en el que se dará a conocer otras verdades, otros elementos que complementan a este misterio de la resurrección, a este hecho histórico de la resurrección. Hasta que se haya asimilado la resurrección, entonces ya se podrá revelar lo que sigue. Hoy escuchamos a San Pablo hablarnos de cosas sublimes que todavía están ahí, que todavía no hemos terminado de profundizar. Es que San Pablo se pone a predicar a los atenienses. Los ancestros de los atenienses eran muy gloriosos, era un pueblo muy perfecto, era un pueblo de personas muy hermosas, era un pueblo de personas muy inteligentes, pero cuando en este pueblo, los ancestros de los atenienses, cuando nacía un niño, había 3 personas que lo revisaban completo. Si le encontraban un solo defecto, lo mataban. Un solo defecto que tuviera, lo mataban. Por eso era una raza tan perfecta. Por eso era una raza que tenían hijos perfectos, porque fueron eliminando todo aquello que pudiera hacer débil a esa raza, y eran muy buenos para la guerra, y eran muy inteligentes, les gustaba mucho la filosofía a ellos. Y a estos viene Jesús y les habla, pero ya no son los mismos atenienses de antes, ya no son los mismos de sus ancestros gloriosos. Ahora nos encontramos en una sociedad decadente, materialista, sensualista, porque como eran bien parecidos, pues entonces fueron decayendo mucho. Y no van a querer, ellos no querían aceptar lo que no pudieran entender, y no van a aceptar lo que les dice Pablo acerca de la resurrección. Pero San Pablo va a decir, ¿qué es lo que dice San Pablo lleno del Espíritu Santo? Fíjense los elementos tan hermosos que les fueron revelados a estos hombres que no lo aceptaron. Dice San Pablo, de un solo hombre sacó Dios todo el género humano. De un solo hombre sacó Dios todo el género humano. Porque todavía hasta la fecha hay personas que no soportan esto, prefieren pensar que venimos de la evolución de un chango a pensar que venimos de las manos de Dios. Pero aquí San Pablo lo dice muy claro, de un solo hombre
Adán y por supuesto Adán con Eva, de ahí Dios va a ser todo el género, de ahí sacó todo el género humano, todo. Aquí que está afirmando varias cosas San Pablo. Primero, que nosotros venimos de Dios. No venimos de las estrellas, porque ahora algunos afirman que unos meteoritos trajeron células vivas, no nos saben decir de dónde, pero que trajeron células vivas que entraron a la Tierra, quién sabe cómo, porque se incendia todo lo que entra a la Tierra, pero que entraron a la Tierra y que eso fue que se empezó a reproducir y que ahí vino toda la vida. Pues se habría reducido la clase de vida a 2 o 3 especies. ¿Y qué comían esas especies? ¿Qué comían? Es muy difícil mantener esas teorías, pero a muchas personas les resulta más fácil creer eso que creer que vienen de Dios. Aquí San Pablo afirma, Dios sacó el género humano de una pareja. Dios lo sacó. ¿Qué es lo que creían los atenienses? Los atenienses creían que ellos habían sido hechos de la tierra en la que ellos vivían, pero como seres superiores. Bueno, sí eran muy superiores en inteligencia, en la guerra, en muchas cosas sí eran superiores a los demás, pero ellos pensaban que ya habían venido así creados por Dios. Pero debe ser parte de esa selección cruel que hicieron, porque cualquier niño que estuviera mal formado, cualquier fallita que tuviera, pues lo mataban. Ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Pero bueno, no podemos juzgar con criterios actuales lo que ellos hacían y pensaban en aquellos años. San Pablo va a hablar de una manera muy admirable aquí a los atenienses. Nos enseña que Jesús fue engendrado. Esto es bien interesante la manera como lo desglosa San Pablo. Jesús fue engendrado por el Padre Celestial, mientras que nosotros no fuimos engendrados por el Padre Celestial, nosotros fuimos creados por el Padre Celestial. Jesús no fue creado. Jesús fue engendrado por el Padre Celestial. Nosotros sí hemos sido creados y luego en un amor sin límites nuestro buen Dios nos llama a ser hijos de Él. Hijos en su Hijo. Hijos en su Hijo. Para amar en nosotros lo que amaba en su Hijo. Entonces somos hijos de Dios en el Hijo, en Jesús. Así de que Jesús es el primogénito, es el primero de muchos hermanos suyos. ¿Cuáles hermanos? Los adoptados, nosotros. Jesús no fue adoptado, nosotros somos adoptados, pero somos recibidos como si fuéramos de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos en su Hijo. En su Hijo. Entonces esto es un misterio profundísimo del amor de Dios, profundo del amor de Dios. Entonces Jesús es el primogénito, el primero, por eso se menciona así en las Sagradas Escrituras, y muchos toman que primogénito significa que viene de la palabra primo, uno, primero. Entonces Jesús fue el primero y por lo tanto sacaron como deducción que María había tenido más hijos porque Jesús había sido el primero. Pero bueno, el primogénito aquí viene siendo, la cabeza, el principal, el guía de todos sus demás hermanos. Jesús entonces es engendrado por el Padre Celestial, pero no en el tiempo. No como nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas. Jesús es engendrado desde toda la eternidad. Es decir, es engendrado por el Padre sin tener un principio cuando empezó a ser engendrado y sin tener un final. Fue engendrado por el Padre Celestial. Después de ser engendrado por el Padre Celestial y formar parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él, el Hijo, se engendra en el vientre de María para nacer sin dejar de ser Dios, pero ahora para nacer como hombre verdadero. Se engendra en el vientre de María Santísima, pero lo hace por gracia del Espíritu Santo, no es por obra humana.
Por eso Jesús no tuvo papá biológico. Se engendra por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nosotros somos llamados a ser engendrados en Cristo, ser engendrados con Cristo en el Espíritu Santo. También somos llamados a ser engendrados por el Padre Celestial en el Espíritu Santo que nos es comunicado. Y ya nos estamos acercando a esa gran fiesta del Espíritu Santo llamada Pentecostés. El Espíritu Santo nos va a comunicar su amor, el amor de Dios, para que ahora nosotros nazcamos a la santidad, una santidad que solo puede venir de Dios. La santidad no viene de nosotros, ni de nuestras buenas obras, ni de nuestras muchas o pocas oraciones. La santidad es un regalo que Dios le da a quien Él quiere. Es un regalo de Dios. Y el Señor quiere, nos comunica su amor para que nazcamos a la santidad, para que seamos verdaderos hijos divinos, porque vamos a ser hijos en su Hijo, no nosotros aparte. Por ser hijos en su Hijo, entonces Jesús nos comparte su vida divina, su vida divina. Entonces tenemos que ser renacidos nosotros de lo alto. Hemos nacido según la carne y ahora somos llamados a renacer según el Espíritu, renacer en la santidad, renacer de lo alto. Para ser nosotros verdaderos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, para vivir la misma vida que vivió Jesús, la misma vida divina, y vivirla por toda la eternidad. Esa debe de empezar en la tierra y debe de extenderse por toda la eternidad. Y es el Espíritu Santo el que en el amor nos va a consumar en la unidad con Jesús por el amor. En el amor nos va a ir ayudando, nos va a ir consumando en la unidad. Para yo unirme a Cristo, tengo que aceptar a Cristo y aceptar a todos los que tienen vida en Él. Si yo no acepto a uno solo de los que Cristo sí acepta y tienen vida en Él, yo ya no puedo ser uno con Cristo. Vean la importancia del perdón, vean la importancia de no perder el amor, porque entonces si quedamos fuera de Cristo, el amor nos saca del corazón de Cristo. Pero esto, aunque se proclamó a voz en cuello, se proclamó ahí en Atenas, vemos cómo la soberbia humana desprecia la verdad, desprecia la soberbia lo que no puede entender. Pero hay muchas cosas en Dios que nosotros no vamos a poder entender, o hay cosas que no vamos a querer entender, son dos cosas diferentes. Eso todavía hasta el día de hoy subsiste mucho esto, lo que a muchos no les llena, entonces no lo quieren aceptar, pero los que aceptaron las palabras de Pablo, los que sí lo aceptaron, los que sí creyeron, los que sí se adhirieron a la fe, estos llegaron lejos, estos van a llegar hasta el cielo. Los demás no sabemos dónde terminaron, pero los que creyeron sí llegaron hasta el cielo. De hecho, de este hombre que se habla aquí en la primera lectura que escuchamos, Dionisio el Areopagita, va a llegar a ser el primer obispo de Atenas. El primero que creyó se convierte, vive la vida de Jesús y por lo tanto se santifica en Jesús, no por sus obras, se santifica en Jesús y llega a ser el primer obispo de Atenas. Y después Atenas pues se va a ir convirtiendo poco, porque el mensaje de Jesús expresado a través de Pablo queda en los corazones, y cuando la gente ve cómo es la vida del que cree, se les empezó a antojar. Ya quisieron esto también para ellos, lo quisieron también ahora para ellos. Nuestro principio entonces es Adán. Según nos dice San Pablo, nuestro principio es Adán, pero Adán salió de las manos de Dios. Adán no es una generación espontánea, es decir, no de repente apareció. Adán no viene de una evolución de un chango, no viene de la evolución. Adán es creación, no es evolución.
Adán es creación y salió perfecto de las manos de Dios, lleno de dones y de dones preternaturales que solamente tenían los ángeles, porque nosotros tenemos espíritu. Y cosas que solamente pertenecían a la materia, dones naturales, dones sobrenaturales, dones preternaturales, las de los ángeles, y sobrenaturales, cosas que tenía Dios y que Dios había querido compartir con el ser humano. Es una predilección de Dios hacia nosotros, es una gran predilección de Dios hacia nosotros. Y nosotros ahora tenemos toda la vida. La vida es para poder profundizar en esto, entenderlo, aceptarlo y abrazarlo. Abrazarlo significa vivirlo. Para eso es la vida. Ese es el verdadero triunfo de la vida. Ese es el verdadero triunfo. Tenemos que encontrar esta verdad, tenemos que esforzarnos por regresar a las manos divinas de donde salimos, porque de ahí salió Adán y Eva. Dios los hizo de la tierra. Bueno, Adán fue sacado de la tierra, Eva ya fue sacado de la costilla de Adán. Tenemos que esforzarnos entonces por regresar a estas manos divinas y quedarnos con Dios para siempre. Eso ya depende de nosotros. Eso ya depende ahora de nosotros, quedarnos, alcanzar hasta nuestro buen Dios y quedarnos ahí. Pero tenemos que demostrarle a Dios que creemos en Él y que queremos quedarnos con Él. Entonces, todo lo que tenemos que saber, en las Sagradas Escrituras está todo lo que necesitamos saber para salvarnos. No está todo lo que Dios piensa y quiere, sino todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación. Eso viene ahí completo. Si alguien dijera, para salvarse faltó esto, eso no podría ser cierto. En Jesús está la plenitud, allí está todo revelado ya, lo que necesitamos para salvarnos. Pero el Espíritu Santo nos va a ir llevando a la verdad completa. Nos va a ir llevando a la verdad completa, y por eso va a ir suscitando santos, Santa Faustina Kowalska, mostrándole todo lo que es la misericordia de Dios, de la que se habla en las Sagradas Escrituras, sí, pero aquí se desmenuza para que podamos entender mejor la divina misericordia. Luego vendrán otros santos para hablarnos de otras cosas importantes, interesantes. Vendrá Luisa Picarreta para mostrarnos el don de la divina voluntad. Y va a ir iluminando. Pero ¿por dónde está esto en las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo nos guiará hacia la verdad completa. Muchas cosas todavía tengo que decirles, pero todavía no las pueden comprender. No están todavía preparados. Primero se tiene que asimilar la resurrección para después poder pasar a lo demás. Primero tenemos que asimilar este gran misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte en cruz por amor a nosotros y del poder divino que lo ha resucitado, el poder de Él. Entonces pidámosle hoy a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia, primero, de estar siempre abiertos al Espíritu Santo. Ya estamos cerca de la fiesta de Pentecostés. Que nos conceda la gracia de estar siempre abiertos al Espíritu Santo, no cerrar nuestra mente y querer encajonar a Dios en lo poquito que conocemos. Tal vez es mucho en las Sagradas Escrituras, pero no es todo lo que es Dios. El Señor ha ido desglosando, desmenuzando a través de la historia todas estas verdades, algunas ya conocidas, otras que nos resultan novedosas, pero que ya estaban ahí implícitas, mencionadas, pero vagamente, porque no era el tiempo de enfrentar, no era el tiempo de decir, no era el tiempo de enseñar, no era el tiempo. Cuando llegara su tiempo, se revelaría. Pues que el Señor nos conceda la gracia de estar abiertos al Espíritu Santo, de desear el Espíritu Santo, de desearlo y de empezar a crecer en esa vida de santidad, de unión con Jesús, saborear nuestra unión
comunión con Jesús, que es lo que nos devuelve a las manos del Padre. El Padre nos engendra así en su Hijo Jesucristo y pertenecemos a la familia divina, a la familia trinitaria. Pues le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.